Y hecho ese apunte, nos vamos a quedar con una historia que al final son muchas historias. Para nosotros es una historia que encontramos hace escasamente unas semanas. Nos encontrábamos con una nueva publicación, que en España no es nada extraño, todos los días se publican muchos libros, pero que esos libros, su autor sea guijuelense, esto ya es más complicado. Sí que es verdad que últimamente tenemos la suerte de, no sé muy bien por qué, a veces es la coincidencia de acabar reuniendo a autores que probablemente hace pocas décadas entraban en una pequeña habitación de una casa y que ahora probablemente ya completarían la casa. Cada vez son más, y en este caso es un descubrimiento. Nosotros no conocíamos la actividad en la escritura, en la literatura, de un guijuelense que, como digo, hemos descubierto hace bien poquito. Y lo hemos hecho a través de La química del color, que es la última publicación que ha hecho Pepe Pereza, que no es, como digo, la primera. Tiene varios libros ya publicados: Relatos de humo y hachís, Esquinas, Se ruega silencio y A pesar del frío, y ahora La química del color. Eso sin contar con podríamos decir, la innumerable capacidad de creación de Pepe Pereza, que le ha llevado pues a otras muchas publicaciones compartidas, a otras muchas acciones. Y indagando un poquito en la figura de Pepe Pereza, hemos podido conocer pues que durante su vida estuvo aquí en Guijuelo, viviendo hasta los 9 años, después ya se trasladó, seguro que nos podrá contar algún detalle en breve. Y a partir de ahí pues ha sido actor, se dedica a escribir, es técnico teatral, es sin duda alguien muy relacionado con el mundo del arte, y hoy queremos pues descubrírselo a los guijuelenses que no lo conocen. A los que le conocen, evidentemente, pues no hará falta hacerlo, y ahí sí que trataremos de indagar en la última publicación. Lo primero, Pepe Pereza, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, encantado de estar ahí en Guijuelo, aunque no sea físicamente, pero bueno, de cabeza. Nació en la década de los 60, sin entrar en más detalles por aquello de las edades, que a veces los artistas son muy pulcros con estas cuestiones. Decía yo, vivió en Guijuelo hasta los 9 años y después marchó. ¿Qué recuerda de esos primeros 9 años y de su paso por Guijuelo? Pues, como te puedes imaginar, una infancia muy feliz. Yo vivía ahí en las casas baratas, entonces, por aquel entonces, me imagino que ahora está más o menos igual, todo aquello era campo. Recuerdo un campo de encinas, por detrás las eras, con el cual la pandilla de amigos nos pasábamos el día jugando por el campo, haciendo casetas, subiéndonos a los árboles, disfrutando de esa infancia que se tiene en un pueblo y quizás no en una ciudad, ¿no? Y dando también los primeros pasos, supongo, en el plano formativo. Iría al cole. ¿Recuerda a qué cole fue? Pues lo que pasa que no me acuerdo de los nombres, pero estuve en 2 colegios. Uno que es donde hice parvulitos, que ahora no recuerdo muy bien, y luego otro que estaba cerquita de, pues eso, de las casas baratas. Uh-huh. Sí, el Filiberto Villalobos, que es el que tenemos aquí al lado. Ajá. Probablemente, y lo otro, pues, fíjese, echando un poco así que ahora es la biblioteca, lo que antes eso era el colegio. Uh-huh. En la zona del Chinarral estaría ahí. Sí, supongo que sí. Esa zona de colegio, que ahora es el hogar del jubilado. Vale. Fíjense, es que ha ido cambiando también de acción, pero bueno, lo cierto es que hablamos de hace mucho tiempo, y a los 9 años se marcha. ¿Y por qué se marcha? ¿Y dónde se marcha? Pues mira, aquí en Logroño abrieron unos grandes frigoríficos, recuerdo que se llamaba Frigoríficos Logroño, o sea, eran unos grandes mataderos. Entonces, aquí no tenían carniceros de sobra, y se fueron a buscarlos pues por la zona de Salamanca, Guijuelo, y ahí pues contactaron con mi padre. Mi padre se vino un tiempo aquí a probar cómo iba la historia,
vio que la historia estaba bien y al final pues nos trajo a mi hermana Pili y a mí y por supuesto a mi madre, ¿no? Y por tanto se trasladaron a Logroño, donde ha residido y donde reside actualmente. Sí. O sea, ya... Sí, luego he vivido en Madrid una pequeña temporada, en Barcelona estuve también unos años para completar los estudios de arte dramático, pero sí, Logroño es esa ciudad que me acogió y que me acogió muy bien y que es una ciudad que no deja de ser casi un pueblo un poco grande donde casi conoces a todo el mundo, vives muy tranquilamente, nada que ver con Madrid o Barcelona, ¿no? Estoy muy a gusto aquí, la verdad. ¿Y durante este tiempo ha venido alguna vez? ¿Ha regresado a Guijuelo? ¿Ha venido a ver, supongo que le quedará también familia por aquí? Sí, quitando mis padres que se vinieron y ya te digo, y mi hermana, y luego tuvimos aquí a mi otra hermana, toda la familia está allí en Guijuelo, sí, por supuesto. Y sí, he ido, lo que pasa, al principio iba cada verano y luego ya últimamente, antes de lo del COVID y esto, pues solía ir a llevar a mi madre para que pasase allí las fiestas, estuviese con sus hermanas, viese a la familia y yo me he quedado un día, 2 como mucho, y luego cuando la iba a recoger. Bueno, en el plano personal vemos que hay cierta relación, pero entiendo también que, claro, en el plano profesional, pues al final el trabajo marca mucho nuestros tiempos. Un trabajo que en su caso nos hablaba pues de artes escénicas, de preparación. ¿Empezó siendo actor y pasó a ser escritor, o empezó siendo escritor y pasó a ser actor? No, empecé siendo actor. A los 16 años entré en un grupo de aficionados. Enseguida caímos en manos de los que luego formaron aquí la escuela de teatro, actores profesionales, que tenían entonces un grupo que se llamaba Defesio, y a partir de los 16 años he estado vinculado con el teatro hasta ahora mismo, ¿no? En sus diferentes facetas. Hasta los 40 y pico estuve trabajando de actor, pero claro, el trabajo de actor es unos meses tienes trabajo y otros no, y entonces cuando tuve la posibilidad de empezar a trabajar como técnico, que no abandonaba el mundo del teatro, pero sí me garantizaba un sueldo a final de mes, por supuesto tiré por ahí, ¿no? Y ahora, si vamos a Logroño, ¿no? Y preguntamos por Pepe Pereza, ¿dónde vamos a encontrarle trabajando? Pues en el Teatro Bretón. Estoy ahí, empecé como técnico y al final estoy un poco, como vedel, me encargo también, porque estoy con una empresa subrogada, y entonces pues soy jefe de equipo, pues ahí entran acomodadores, gente de carga y descarga, no sé, toda una serie de personal. Teatro Bretón de Logroño. Y mientras que no trabaja, supongo que es cuando dedica su tiempo a escribir. Hablaba yo antes de diferentes libros de relatos. ¿Lo suyo es el relato a la hora de afrontar la literatura, afrontar la escritura? Sí, el escribir la novela, de hecho, fue un poco petición del editor con el que trabajaba entonces, ¿no? Que me dijo, oye, llevas escritos dos o tres libros de relatos, ¿por qué no lo intentas con una novela, no? Ya me lo había dicho bastante gente y dije, oye, mira, voy a escribir una novela solo para quitarme a estos pesados de encima, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me gusta es el relato. Una novela le tienes que dedicar muchísimo tiempo a un solo tema. Un relato, pues no le dedicas tanto tiempo. A un libro de relatos, quiero decir, le dedicas el mismo tiempo que a una novela, pero vas saltando de temas, ¿no? Con lo cual para mí es más divertido. Ahora entraremos en materia con esta cuestión, pero firma Pepe Pereza. Su nombre no es, su nombre sí es Pepe, su apellido no es Pereza. Y ahí hay una historia que me contaba fuera de micrófono, cuando hablé la primera vez con Pepa, precisamente de por qué surge ese seudónimo, diríamos que podríamos determinarlo de esta manera, o ese apodo.
¿no? Al fin. Sí, bueno, esto me lo puso un compañero con el que entonces yo trabajaba, Nacho Collis, batería de Corcovado, Obras Públicas, un batería estupendo. Yo por aquella época, digamos, no era muy puntual en los ensayos, y hubo uno de los días que al llegar me dijo: oye, ¿por qué no le añades una A a tu apellido? Mi apellido es Pérez. Entonces, de primeras no lo pillé, pero luego cuando ya me puse a pensar en ello, de decir Pereza, digo, oye, pues me gusta, lo voy a dejar, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a firmar como Pepe Pereza. Que está bonito, está bonito, además dice cosas también, ¿no? Y además en el ámbito personal, como estamos viendo. Sí. Digamos, Pepe Pérez es como el John Smith en Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, sí, era un poco diferenciarme un poquito más, darle un toquecillo al nombre. Y luego también me servía, pues digamos, tener ese personaje para la vida pública y guardarme mi nombre para la privada, ¿no? Bueno, este libro del que vamos a hablar ahora es La química del color, es la última publicación, saltó a la luz allá por el mes de abril de este año 2023, ha tenido varias presentaciones en el entorno de Logroño principalmente, que es, como decíamos, el lugar de residencia. Ahora ya que ha empezado a leerse, ahora ya que puede encontrar seguro que referencias de los lectores, ¿cómo ha caído esta química del color? Oye, pues por ahora la verdad muy bien, entre otras cosas, ya no solo también por el contenido. Adriana Bañares, que es la editora, ha hecho una edición preciosa. Te llegó el libro, ¿no? Sí, me llegó, lo he leído, además es un libro que llama la atención, sí. Habrás visto de que la edición es una preciosidad, con tapas duras, cuidada al máximo detalle, y bueno, entonces eso también ayuda a la hora de la venta del libro. Y bueno, y aunque es pronto, las presentaciones que hemos hecho se ha vendido bastante. La semana pasada estuvimos presentándolo en León, también tuvimos ahí una buena acogida, una presentación que se nos fue a las 2 horas y lo estuvimos disfrutando muchísimo, y bueno, y hay algunas cositas por ahí programadas en el futuro, y por ahora bien. Ten en cuenta que digamos, si no estás en una editorial de estas que van en cabeza, que son unos superventas, las ventas de un libro en una editorial como la que estoy yo no te dan para vivir. Entonces, por mucho que vendas, no creo que pasemos nunca de los 500, 600 ejemplares, ¿no? Bueno, cuidado, que igual después de esta entrevista la cosa se puede multiplicar. Esperemos. Yo quiero pensar que un granito de arena pondremos también en esa, sí, por supuesto. Montaña. Sin duda, en este libro, en La química del color, que como decíamos es un libro de relatos, hay un hilo conductor que son precisamente los colores. Son 8 relatos, cada uno dedicado a un color concreto, y que en el transcurso del propio relato, pues a veces en un primer momento y a veces pues un poquito más avanzado, vamos descubriendo el porqué de ese color. Ese probablemente es el hilo conductor del libro, de este libro de relatos, pero sí que es verdad que yo en la lectura de todos y cada uno de esos relatos también hay un hilo conductor que no sé si lo tendrá también presente Pepe Pereza, o que es algo que él provoca, o que es algo que le llama más la atención, y por eso sus protagonistas podríamos definirlos como outsiders, como gente que está en la periferia de las normas sociales, gente que lo está pasando mal por motivos sociales o por motivos personales. ¿Le llama ese tipo de personajes la atención por algún motivo en particular? ¿Es algo provocado o es algo que le surge? Hombre, siempre en un relato, en una historia, buscas que el protagonista lo pase mal, ¿no? Yo no me imagino una película de 1 hora y media donde chico encuentra chica y todo le va bien durante la 1 hora y media. No la vería nadie. Entonces,
siempre que el protagonista esté en dificultades, tienes más posibilidades de que el lector esté pendiente de esa historia, ¿no? Luego también está el cómo lo escribes tú, el talento del escritor y todo esto, ¿no? Pero bueno, sí, no es algo que tampoco lo esté buscando, porque por ejemplo, a posteriori, una vez he escrito el libro, me he dado cuenta de que coinciden no solo el tema del color, coincide el tema de la maternidad en 3 o 4 relatos, el tema del suicidio está también en 3 o 4 relatos, el empezar de cero está también ahí en unos cuantos relatos, ¿no? Eso yo no fui consciente al principio, ¿no? Sí que cuando me voy a poner a escribir un libro de relatos, busco lo primero un tema que sea un tema central, no me gustan que mis libros de relatos sean un cajón desastre donde cabe todo y nada tiene que ver con nada, ¿no? Prefiero que haya eso, un hilo conductor, ¿no? Que complete un poco el libro, ¿no? Lo haga más bueno, no sé si más complejo, pero sí que esté más atado, que los relatos estén atados unos con otros. Y bueno, los personajes, pues hay veces de que los tengo pensados porque he visto algo, he visto una imagen, ¿no? y está ahí el personaje, y hay otras veces de que el personaje sale ahí, te dice aquí estoy yo y encima vamos a tirar por aquí, no por donde tú quieras, ¿no? De hecho, en cuanto al dibujo de esos personajes, la ventaja del relato es que al ser más corto, pues no deja de ser una fotografía de un momento puntual de alguien que, en este caso, como decíamos, pues lo está pasando mal normalmente por diferentes motivos. Hablaba de suicidio, hablaba de enfermedad, hablaba también pues de esa situación que la vida le ha llevado, pues yo que sé, a la prostitución, a las adicciones, las drogas están muy presentes también en el libro, las adicciones en algunos de los casos. Bueno, lo cierto es que lo bueno del relato es eso, que es una fotografía. Y lo bueno del relato para mí, que a mí es algo que también me llama mucho la atención, es que cuando acabas un relato, si es bueno y está bien escrito, quieres saber más. Pues a mí me ha pasado con los 8 relatos. Siempre me queda con la ganas de decir, ¿y ahora qué le pasaría? ¿O qué le va a pasar? Eso es porque hay algo que está bien hecho. Entiendo, ¿no?, que esta es también la función del relato, dejar abierta a la imaginación de los que leemos este tipo de publicaciones, pues sí, yo creo que sí. Además ahora en esta sociedad donde estamos consumiendo series, películas, imágenes a todas horas, somos muy de olvidar rápidamente, o sea, a no ser que te quede ahí marcado por alguna cosita, a mí me pasa normalmente de que estar leyendo libros y a la semana siguiente dices, hostia, ¿de qué iba ese libro? No me acuerdo ni del nombre del escritor, ¿no? Pero sin embargo hay otros que te han dejado un pozo ahí, un pozo además que te acompaña por semanas o meses incluso algunas veces, ¿no? Eso pasa con relato, con poesía, con una canción, con una película. Si hay algo que te llega, lo conservas, ¿no? Lo cierto es que son 8 colores, 8 relatos. Claro, preguntarle al autor es como cuando te preguntan ¿y con cuál hijo te quedas?, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Si tuviera que elegir solo uno de estos relatos, ¿tendría un favorito? Pues muy difícil, la verdad, pero quizás el primero, Blanco. ¿Por algún motivo en particular? Porque fue el primero en escribirlo. Fue el primero, además. Ahí Guijuelo sí que tiene bastante que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, sin intentar hacer spoiler, yo de jovencito, en esos años de niño, jugando por ahí por las eras, era muy habitual encontrarte estas mudas de los bastardos que a nosotros nos parecían enormes, ¿no? Entonces, la presencia de los bastardos, de las culebras bastardas, nosotros sabíamos que estaban ahí. No siempre las veíamos, pero sabíamos eso, que estábamos ahí, y le teníamos mucho miedo. Y luego además escuchábamos historias
pues de las abuelas que nos contaban, ¿no? A mí se me quedó grabado eso, ¿no? El que las culebras bastardas entrasen en las casas de las recién paridas para beber la leche de sus pechos. Esa imagen a mí me lleva acompañando desde niño, ¿no? Y por fin tuve la oportunidad de plasmarla en un relato, ¿no? Entonces, eso me lo traía de Guijuelo ya directamente, ¿no? Curioso, ¿no? Al final las raíces parten también de este tipo pues, de fisonomía social que nos acaban trasladando por el plano oral en muchas ocasiones, ¿no? Y como puede ser este caso. Fíjese que yo además también destacaría la crudeza de algunos relatos. Y destaco también el arranque del Plateado. Me parece un arranque brutal el de ese relato. Decía Pepe, no quiero hacer spoilers, yo tampoco, por eso no entro en la cuestión, porque prefiero que la gente lo lea y disfrute pues del desconocimiento del propio relato. Si le hacemos muchos avances, igual pierde un poco, entre comillas, el encanto de la sorpresa, ¿no? Por eso, pero el arranque de Plateado es brutal. Bueno, de hecho hay muchos momentos brutales dentro del libro, ya no solo por lo que explican, sino por cómo lo explican. Y esto, fíjese, yo lo encuentro como un matiz incluso de la personalidad del escritor, y es más, me atrevería a decir que algunos de los colores, no solo que tenga algún aspecto pues eso destacado de el entorno cultural que hemos ido recibiendo durante este tiempo, durante estos años, que es lógico, ¿no?, sino incluso biográfico. ¿Puede ser que haya alguno que sea biográfico? Sí, el último es, evidentemente, el último es biográfico. Están todos escritos en tercera persona, excepto el último. Bueno, el último es por no hacer tampoco spoiler, es una crónica de una enfermedad que he tenido que pasar, y fue casi ese relato está escrito como mecanismo de defensa, ¿no? Quería hacer eso, una crónica, un diario de todo ese viaje por la enfermedad, y al escribirlo, al estar pendiente de los hechos, un poco me salía de mí mismo, ¿no? Me ayudaba a salir de este mundo de hospitales, de médicos, bueno, pues y sí, es el único autobiográfico. Todo lo demás, volviendo a lo de los principios y eso, digamos que bueno, cuando empiezas un relato quieres que te impacte desde el principio. Entonces buscas decir, bueno, sí, la historia está aquí, pero si la puedo empezar desde este momento, aquí sí que podría enganchar. Entonces es un poco, sí, el puesto adrede, ¿no? Están pensados para que ya te cojan desde un primer momento. No sé si siempre luego lo consigues o no, pero vaya, está pensado para eso, ¿no? Bueno, hemos visto que la química del color se ha presentado en Logroño, en León. ¿Cuándo se presenta en Guijuelo? Pues no tengo ni idea. Tendría que hablar con la editora y decirle, oye, pues busca algo por allí. De verdad que me haría muchísima ilusión, porque bueno, ya tendría la excusa para ir a ver a la familia y bueno, y mira, ya de pasito hacer una presentación, pues estaría muy bien. No lo descarto. Bueno, pues estaremos muy pendientes, claro que sí. Y es más, hemos descubierto a un escritor que es Pepe Pereza. De hecho, bueno, ya estamos tratando de localizar más publicaciones de las que quedaron abiertas en otro momento. Con esta primera que nosotros hemos descubierto, que es su última publicación, pues nos ha abierto una nueva puerta. Supongo que ya estará trabajando en nuevos proyectos, o sea que estaremos un poco con esa intención de seguirle. Y ahora ya sí, y una vez conocido todo lo que les hemos venido contando, ya podemos decir que Guijuelo es la cuna del jamón ibérico. Esto ya lo sabíamos, pero ahora ya también sabemos que es la cuna de la química del color, que algo de Pepe Pereza tiene. Así que esperemos que sea el primero de los libros de los que hablamos, de este autor guijuelense, y no solo hablemos de esos libros, sino que hablemos aquí en Guijuelo de esos libros. Pepe Pereza, ha sido un placer compartir este ratito, y lo dicho, en cualquier momento volvemos a amenazar con llamarle y hablar de sus publicaciones, que nos han sorprendido para bien, y que nos encanta que haya guijuelenses repartidos por el mundo que siguen hablando de Guijuelo,
que siguen, digamos, sacando pecho cuando se refieren a su pueblo de nacimiento, aunque hayan pasado muchos años, y a lo mejor en fiestas nos vemos igual, ¿no? Eso lo tengo más difícil, pero bueno, tampoco lo descarto. Ya te digo que tengo que hablar con la editora y proponerle a ver si consigue algo por ahí. Damián, ha sido un placer, muchísimas gracias, y por supuesto para todo lo que queráis aquí ya está hecho el contacto, ya es solo llamar. Pues un placer, Pepe, y lo dicho, seguimos en contacto. Un saludo. Un saludo a todos mis familiares por ahí, os quiero, venga, un beso. La química del color, su autor es Pepe Pereza, ilustraciones de Valle Camacho, y es la editorial Aloja quien ha publicado este libro. Como decía el propio autor, muy cuidado, la edición muy chulo, muy accesible, con una lectura sencilla, que a veces es lo más complicado de poder conseguir, y con fotografías de esos personajes en esos momentos difíciles de su vida, que sin duda les va a impactar todos y cada uno de los 8 relatos, hilados por el color, pero también hilados por la vida, porque al final la vida es también lo que se puede encontrar en este libro, a veces feliz, a veces no, a veces dura, a veces sencilla, en definitiva, pues como la vida misma.